Fuerte despliegue de seguridad en la corte de Pichincha tras amenazas a la jueza que lleva el caso de la desaparición de David Romo. Gremios de transportistas paralizaron sus actividades y cerraron vías en Carchi por la instalación de fotorradares y en Napo por la apertura de nuevas rutas. En lo internacional, aumenta la cifra de migrantes detenidos en la frontera con México ante las amenazas de Donald Trump. Además, convocan a nuevas manifestaciones en Chile por la muerte de un ecuatoriano atropellado por un bus cuando huía de los controles del comercio informal. Lunes 8 de abril del 2019, amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. El Gobierno Nacional no descarta efectuar una investigación independiente a la que efectúe la Relatoría Especial de las Naciones Unidas por la publicación de información personal del presidente Lenín Moreno a través de Wikileaks. El gobierno ecuatoriano prefiere ser cauto sobre el inicio de una investigación por la divulgación de fotografías, videos y conversaciones privadas del presidente Lenín Moreno a través de Wikileaks y que estaría relacionada a Julian Assange, quien se encuentra asilado desde hace casi 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. Con esto podríamos decir que Ecuador ya está analizando la posibilidad para dar por terminado el asilo con el señor Assange. Nosotros no anticipamos criterio, la decisión que se tome se tomará en su momento en cualquiera de las dos opciones, continuar el asilo o revisar la situación habida cuenta de los méritos que pueda haber o no pueda haber al respecto. Nuestro país puso el malestar en conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Joe Cagnatasi tiene previsto reunirse este 25 de abril con Assange. No, el Ecuador se reserva derechos, por supuesto, a hacer sus investigaciones. El derecho al asilo es un derecho que es una facultad soberana del Estado ecuatoriano. El Estado tiene la facultad de otorgar y de revisar ese asilo diplomático. Por tanto, nosotros podemos realizar aquellas investigaciones que creemos que sean del caso, independientemente de las que también, por supuesto, la Relatoría Especial de la ONU pueda realizar. Carlos Poveda, parte de la defensa técnica de Assange, a través de videoconferencia dejó sentada su preocupación. Supuestamente Julian Assange ha transgredido el protocolo de convivencia que fue impuesto por el gobierno ecuatoriano y que en virtud de eso también al amparo de convenciones internacionales como el de la RAN en Caracas podría dar por terminado el asilo. Poveda descartó la participación de Assange en la denuncia planteada por el Estado ecuatoriano. Tampoco tiene ninguna relación con Wikileaks en el sentido de ser miembro del Consejo Editorial porque él está aislado, no tiene acceso a Internet y Wikileaks obviamente tiene un consejo editorial. Es una fundación, es una entidad corporativa. Está a la espera de la respuesta de la Cancillería sobre el inicio de la revisión o finalización del asilo. Sí, vamos a responder a la defensa. No le podía este rato anticipar cuál va a ser el sentido de la respuesta porque tenemos que analizar exactamente el contenido específico de la carta. Nosotros también estamos analizando la presentación de la medida cautelar. De hecho, el jefe del equipo legal internacional, señor Baltasar Garzón, está solicitando de forma ya muy directa a la Asamblea Nacional que sea recibido. Assange es requerido por la justicia del Reino Unido y si abandona la Embajada de Ecuador en Londres, no se descarta la posibilidad de que sea extraditado a los Estados Unidos, informó Héctor Romero. La Cancillería ecuatoriana sostiene que alrededor de 350.000 han recibido el estatus de asilados, tema analizado en una reunión técnica internacional sobre movilidad humana. ¿Quiénes somos? Venezuela. Solo en el 2018 ingresaron al Ecuador más de 1 millón de ciudadanos venezolanos que salieron de su país huyendo de la crisis política y económica. La mayoría de ellos continuaron viaje hacia otras naciones del continente. Según cifras oficiales del Ecuador, en Ecuador se han asentado 250.000 ciudadanos venezolanos hasta la fecha, pero el número podría llegar a 300.000, un poco más, si se incluyen a personas sin registro. Tema abordado en la tercera reunión técnica internacional sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas, que se lleva a cabo hasta este martes en la ciudad de Quito, organizada por la Cancillería ecuatoriana. El gobierno del Ecuador tiene pensado proyectar el proceso de Quito más allá de lo regional
llevándolo al ámbito multilateral, mostrándolo como una buena práctica internacional a ser replicada en otras regiones, insertándolo también en el contexto de la cooperación sur-sur. Como primer paso, Ecuador ha efectuado consultas a las Naciones Unidas y al seno del grupo de los 77 más China. Este compromiso se inició en Quito hace 9 meses y da cuenta de nuestro interés del Ecuador y de todos ustedes, así como de nuestra voluntad política, la de nuestros gobiernos, para trabajar conjuntamente en los asuntos técnicos y humanitarios que demanda articular una respuesta coordinada a la crisis que se deriva de la más grande y súbita movilización migratoria. Cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dan cuenta que a la fecha, durante 4 años, 3,5 millones de venezolanos han salido de su país de origen por la difícil situación que atraviesan, informó Héctor Romero. La tarde de este lunes, 8 de abril, fue posesionada por el Pleno de la Asamblea Nacional la doctora Diana Salazar como fiscal general del Estado. Como manda la ley, la nueva fiscal deberá cumplir con esta función los próximos 6 años. Diana Salazar ingresó al salón plenario de la Asamblea Nacional acompañada de su familia. Dentro del acto de posesión fue la presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, quien le tomó juramento. Señora Lady Diana Salazar Méndez, ¿jura usted por su honor respetar y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador en su calidad de fiscal general del Estado? Sí, juro. Durante la ceremonia, la mayoría de asambleístas de la bancada denominada de la Revolución Ciudadana abandonó el salón Nela Martínez. El legislador José Chalá fue de los pocos que felicitó a la fiscal Salazar y permaneció dentro del pleno. Es desearle éxitos en términos que una joven mujer inteligente y afroecuatoriana por primera vez en la vida republicana del país está ahí. Es un mérito, es realmente un parabién y un logro del pueblo afroecuatoriano. De su parte, el legislador Lenin Plaza, quien pertenece a Alianza País, señaló que la posesión de Diana Salazar como fiscal general del Estado abre aún más las puertas al pueblo afroecuatoriano. Y Diana con esto abre más y más puertas para el pueblo afroecuatoriano. Por tanto, le deseamos todo el éxito del mundo, que haga las cosas bien, porque ella no está solo como Diana Salazar, ni como una nacida en el Ecuador, sino como parte del pueblo negro del Ecuador. De parte de varios legisladores existió el mejor deseo para el desempeño en funciones de la fiscal general. Eliseo Azuero del BIN, por ejemplo, manifestó que con la designación de Salazar se permitirá al Ecuador la posibilidad de que sean juzgados aquellos que han abusado del poder. Es una oportunidad inédita que tiene Lady para demostrarle al Ecuador de que la gente de origen humilde es capaz de salvar al país. La ministra del Interior, María Paula Romo, quien también se encontró presente en el acto de posesión de Salazar, se refirió a todo el trabajo que desde la Fiscalía se deberá llevar adelante. Es una buena noticia para el país que vayamos pasando del régimen de transición y de los funcionarios encargados a los funcionarios definitivos que tengan un plan y que tengan el tiempo para ejecutarlo. Diana Salazar llegó a ser posesionada como fiscal general del Estado luego de ganar el concurso de méritos y oposición realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en el cual obtuvo el más alto puntaje. Informó Javier Rosero. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo, acudió a la Fiscalía General a rendir su versión en el caso de la construcción de la refinería del Pacífico. Hablaron de un perjuicio al Estado que alcanzaría los 1.500 millones de dólares. La diligencia judicial no le tomó mucho tiempo. A su salida su mensaje fue directo. Habló de sobreprecios y pícaros que supuestamente abusaron de dineros públicos. Correa me dijo que había hecho un gran negocio, que era el mejor negocio que en su vida había realizado él. Imagine usted, si así concebía el buenos negocios Correa, ¿cómo habrá vendido al país? Pues nos dejó endeudados.
Se comió toda la plata del petróleo. Nosotros, considerado la participación del expresidente, al ser él una pieza fundamental, digamos, en materia de contratación debido a sus pronunciamientos mediante decretos ejecutivos, las declaraciones de emergencia. La denuncia de presuntas irregularidades en el proyecto de la refinería del Pacífico fue presentada en febrero pasado. Trujillo cuestionó el uso en el que terminó el complejo ubicado en Manabí. Es una vergüenza que negociaron unos terrenos que ahora sirven de autopista para el narcotráfico, por la cual pagaron 56 veces al avalúo catastral. Aquí se refirió a la recién posesionada fiscal general del Estado, Diana Salazar. Diana Salazar demostró mucho valor y que es capaz de enfrentarse contra los poderosos del país cuando propició el enjuiciamiento de Chiriboga y el enjuiciamiento de Glass. Los dos están en la cárcel. Espero que algunos otros les vayan a acompañar en la cárcel. Mientras que más denuncias de eventuales irregularidades en proyectos considerados emblemáticos llegarán a la Fiscalía. En los próximos días se viene la denuncia de supuestas irregularidades en la reconstrucción de Manabí. Antes de finalizar el mes de abril, nosotros también ya tendremos listo el material para las denuncias de los 4 casos. Sería Poliducto Pascuales Cuenca, Toachi Pilatón, construcción de hospitales públicos y construcción de escuelas del milenio. Denuncias y más denuncias que salpican al anterior gobierno. En Quito informó Iván Casamen. El presupuesto para financiar el comité que busca la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será base de aportes de los ciudadanos que estén de acuerdo con la propuesta. El Comité por la Reinstitucionalización Nacional, que busca la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tendrá un presupuesto financiado por la ciudadanía. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Transitorio, César Trujillo. Con la contribución de los ciudadanos, algunas personas ya nos han ofrecido ayudar para los recorridos que tengamos que hacer. Pero que vamos a abrir una cuenta para todos los que quieran contribuir, no solo con su firma, sino también con alguna contribución de dinero para financiar nuestras actividades. Según mencionó, el primer paso que dará este comité será la recolección de firmas, que será a partir del 15 de mayo. El comité que hemos constituido no es para que ellos suplan al pueblo ecuatoriano. Ellos nos van a ayudar a organizar la recolección de firmas, porque es un trabajo que va a llevar mucho tiempo. Nosotros deberemos empezar el proceso de recolección de firmas tan pronto terminemos el trabajo en el Consejo. Esperamos que la parte preparativa nos tome el mes y medio, que viene inmediatamente, y después tomarnos 1 mes y medio, 2 meses más adicional para el proceso formal de recolección de firmas. El consejero transitorio Pablo Dávila, quien coordinará el comité, menciona que aún no hay un calendario definido, ya que todo dependerá de la vía que defina la Corte Constitucional. Pero hasta ese punto nosotros sí estamos definiendo ya un calendario bastante detallado de lo que deberían ser los pasos previos, es decir, la presentación de la petición de dictamen a la Corte Constitucional, la elaboración de dicha petición con todos los insumos que precisamente esperamos recibir de este comité que ha sido conformado por el presidente Julio. Según mencionó el presidente transitorio César Trujillo, no habría ningún temor a que el nuevo consejo audite lo que hicieron los consejeros transitorios. Después del resultado de las votaciones, se han moderado en las denuncias que prometieron como candidatos. Me parece que van entrando en razón para limitarse a lo que les permite la Constitución y la ley. Por supuesto, no les permitirán juzgar lo que nosotros hemos hecho. Informó Patricia Aldaz. Pocos son los caminos que quedan para poder impulsar una reforma legal que pueda limitar o eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que podría, una vez posicionado, echar abajo las decisiones tomadas por el Consejo de Transición. Así lo afirman 2 juristas consultados. El camino más expedito para poder eliminar o reducirle las competencias al Consejo de Participación era una consulta popular que sea convocada por el presidente de la República, pero ese camino quedó truncado, así lo afirman los juristas Rafael Ollarte e Ismael Quintana. Que parecería ser que el jefe del Estado no tiene voluntad política para él asumir la convocatoria a una consulta popular, por lo tanto descartemos la iniciativa presidencial. Pero para el presidente de la República también es muy complejo
presentarse una consulta popular y perderla. Recuerde que cuando los presidentes de la República plantean consultas populares, en muchas ocasiones la gente no te responde lo que le estás preguntando, sino que lo que te responde es si estás de acuerdo o no con el gobierno. Coinciden en afirmar que si bien la Asamblea puede tomar la posta en esta tarea, los nulos acuerdos internos en la legislatura hacen lejano este escenario. Porque parece que nuestros políticos no han dado la lectura que corresponde a las manifestaciones de voluntad en las urnas respecto de la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Cualquier camino que usted tome, cualquiera, no hará que el 14 de mayo se posesione el nuevo Consejo. Ven aún más complejo que la propuesta impulsada por Julio César Trujillo de recolectar el 8% del padrón de firmas para convocar a una consulta popular en este tema tenga posibilidad de llegar a buen puerto. Estamos hablando de 1.200.000 firmas válidas, eso se dice rápido, pero es bien difícil. Recuerda el tema Yas Unidos, en que solo era el 5% de firmas y no se lograron las firmas válidas. Y con estos escenarios los juristas afirman que el país se ve abocado a un panorama político complejo, si es que los nuevos consejeros deciden revisar lo actuado por el Consejo de Transición. De borrar de un plumazo todo el trabajo que bien o mal ha hecho el órgano transitorio, me refiero al Consejo Transitorio. Entonces usted tiene ese riesgo ahí, que está latente a partir del 14 de mayo. Hasta que nos aburramos y entendamos de que la única verdadera, entre comillas, revolución o reacción que usted puede hacer verdadera es respetar la ley. En la parte que te gusta, por supuesto, pero mucho más importante en la parte que no te gusta y no te conviene. Que aunque no están facultados para hacerlo, la sola posibilidad de revisar las designaciones provocaría un retroceso en el país que lo conduciría nuevamente a una desinstitucionalización. No tiene la potestad. Lo que ocurre es que nadie le puede detener. Es como el semáforo en rojo a las 3 de la mañana. Usted no se lo debería sobrepasar, pero me va a dar cualquier argumento para hacerlo. Una cosa es que uno diga, sí, la Constitución no le permite hacer eso, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana tampoco. Y otra cosa es que en los hechos esas normas se respeten, pues, pero Ecuador es ejemplo de que eso no ocurre, pues. El panorama es complejo, afirman, solo queda esperar a conocer cuáles serán los planes de los nuevos consejeros que se posesionarán en mayo próximo, informó Javier Gallo. La audiencia de apelación a la resolución emitida por el Tribunal de Garantías Penales, que declaró inocentes a los 5 procesados por el presunto asesinato de David Romo, fue diferida. Esto en medio de un fuerte resguardo policial tras la intimidación de la que habría sido víctima un juez del caso. Poco antes de las 9 de la mañana, hora en la que se tenía prevista desarrollar la audiencia de apelación dentro del caso David Romo, los exteriores de la Corte Provincial de Justicia lucían con un fuerte resguardo policial. Esto tras la denuncia de supuesta intimidación de la que habría sido víctima una jueza del tribunal que lleva el caso. Alexandra Córdoba, madre de Romo, cuestionó el intento de instalar la diligencia. Basta con que una jueza esté amenazada, que esté intimidada, ya no va a haber objetividad, ya no va a haber transparencia. Es lamentable que el tribunal no haya tomado en cuenta esta amenaza y simplemente haya querido instalar una audiencia en la que nosotros no estamos de acuerdo. Cuando se creyó que la audiencia iba a iniciar sorpresivamente, la misma se declaró diferida, aunque por otros motivos. Se ha presentado una justificación por parte de uno de los procesados, concretamente por el abogado de uno de los procesados, y en virtud de eso es que no se realiza la audiencia, en atención pues al derecho a la defensa que tiene este procesado. En esta diligencia se debía resolver la apelación presentada por la Fiscalía ante la resolución emitida por el Tribunal de Garantías Penales el pasado 23 de agosto del 2018, en la cual declaró inocentes a 5 acusados por el presunto asesinato e incineración del joven Romo, y además solicitó que se investigue a todos los policías y fiscales que indagaron el caso por posible fraude procesal. Lo único que han pretendido es cerrar un caso con negligencias, con omisiones y con la responsabilidad de varios agentes, investigadores y fiscales. Entonces existen muchas sospechas de que hay algunos policías que están escondiendo dónde está David. Por su parte, los procesados en este caso, quienes permanecieron cerca de 2 años en prisión, esperan que esta sentencia sea ratificada en la próxima audiencia. Decían que nosotros lo habíamos asesinado, que yo lo había matado, pero gracias a Dios nunca lo conocí a esa persona. Y eso todo fue testigos falsos. Aseguraron que tenían las pruebas suficientes para condenarnos
¿Y en dónde están esas pruebas? Que lo que ellos han estado tramando es algo grande y la caída va a ser bastante grande también. En los próximos días se conocerá la nueva fecha para desarrollar esta audiencia. En este marco, el juez de la Sala Penal de la Corte advirtió que es la única y última vez que, si difiere de presentarse otra excusa, actuará la Defensoría Pública. En Quito informó Adriana Rojas. Opiniones contrarias se registran al interior del gremio de maestros del país en torno a la posibilidad de que el fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano retorne a los docentes. Este fondo fue administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, por casi 4 años. La Superintendencia de Bancos está a la espera de que la Junta Política Monetaria y Financiera apruebe su proyecto de resolución en la cual se reglamenta el traspaso del Fondo de Cesantías del Magisterio Ecuatoriano a los maestros, una posibilidad que genera inmediatas reacciones para Roxana Palacios, coordinadora de la Unión Nacional de Educadores, UNE. Con ello, dice que se haría justicia. Se hace justicia con los maestros porque la Unión Nacional de Educadores advirtió que ese fue un asalto porque la reforma a la ley de seguridad social no planteaba los traspasos de fondos que solamente tenían dineros de los partícipes. Fue en mayo del 2015 que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, asumió la administración de 65 fondos privados, entre ellos el Fondo de Cesantías del Magisterio. Esto luego de que auditorías de la Superintendencia de Bancos determinaran que dichos fondos habían recibido recursos del Estado. Sin embargo, ahora la Contraloría, a través de un examen especial, concluye que al menos 4 fondos manejados por el BIES no habrían cumplido con las disposiciones legales que exigían que previo al traspaso debían contar con los informes de auditorías externas en las que se verifiquen el aporte estatal, por lo cual ahora la Super de Bancos resuelve su reversión, lo que es rechazado por Nelly Miño, subcoordinadora nacional de la Red de Maestros. Consideramos que no es el momento oportuno, no hay garantías para que nuestros fondos pasen a manos de quién. Hablan de la anterior administración, ¿con qué legitimidad? Si algunos de ellos incluso no son docentes, no son partícipes activos, y es más, yo lo debo decir, muchos de ellos son deudores morosos del fondo. Para Palacios, este fondo era privado. Asegura que jamás hubo recursos del Estado, por lo cual indica que el mismo retornará a manos del último Consejo de Administración elegido en septiembre del 2014 en Cuenca y dirigido por Marlon Tenecela. Advierte que luego de ello solicitarán una auditoría de los 4 años en los que lo administró el BIES. En estos momentos son 360 millones de dólares que nos estarían entregando. Si se demoran más, van a ser muchos millones menos. Eran 405 millones. Solo ahí ya tenemos 40 millones menos. Una disminución de recursos que para Miño obedecería a que en estos últimos años hubo una avalancha de jubilaciones, más aún con el incentivo jubilar, por lo cual señala que esta decisión debería ser consultada con los maestros. Si es que se pretende consumar sin escuchar a los maestros dueños del dinero, pues los representantes de los docentes tendremos que tomar acciones legales. En Quito informó Adriana Rojas. Un grupo de compositores y cantantes denuncia supuestas irregularidades dentro de la organización SAICE. Se asegura que existirían cobros de altos porcentajes para los directivos, mientras que los artistas cobran mínimos porcentajes por sus obras. Son varios compositores, autores y cantantes los que hacen la denuncia. Afirman que la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE, está siendo mal manejada por quienes están hoy al frente de la organización. Cuestionan además el cómo llegaron los nuevos directivos a formar parte de la SAICE. Aseguran que acá se tomó en cuenta el voto ponderado, que es ilegal. En una elección donde el universo de votantes no llega a 100, llegan 20 socios con voto ponderado, se acabó, ganaron. Porque representan 250 votos. Denuncian a los directivos que según ellos ahora estarían cobrando altas sumas de dinero por estar al frente de la institución, mientras que a los autores y compositores las regalías son mínimas. No hay transparencia, no hay un sistema de monitoreo eficaz, eficiente, transparente, que nos dé la seguridad de que están realmente recaudando lo que nos corresponde, y ahí está la maña, ¿no? En el camino entre recaudación y la entrega de las regalías hay un vacío.
que existiría un manejo oscuro en torno a los temas financieros de SAICE, aseguran. Por esto, ellos piden una intervención directa de las autoridades. Hay algunas presuntas irregularidades que ya se están ventilando en Fiscalía. Son más de 6 procesos penales que ya saldrán a la luz. Hacen un llamado para que los miembros de la organización acudan este día martes a la Asamblea General que se llevará a cabo para solventar esta situación que dicen están viviendo. Informó Javier Gallo. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Y al regresar les contamos, gremios de transportistas paralizaron sus actividades y cerraron vías en Carchi por la instalación de fotorradares y en Napo por la apertura de nuevas rutas. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo anunciamos, más de 600 sacos de yute que contenían material aurífero fueron decomisados en Cayambe. El control policial dejó 3 detenidos. Todo apunta a que el material proviene del sector de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Se trataría de minería ilegal. En esta ocasión una llamada alertó a las unidades policiales de la presencia de varios camiones en actitud sospechosa. A la altura del antiguo atadero de basura de Cayambe, los uniformados arribaron al sector y se percataron que había el movimiento de personas. El eje preventivo del distrito de policía acantonado en esta ciudad fue alertado aproximadamente a las 4:45. Los policías identificaron cientos de saquillos repletos de material rocoso al solicitar documentos porque había la seguridad que se trataba de un cargamento aurífero. Los dueños de los vehículos que estaban transportando las rocas no tenían documento alguno que habilite o autorice su legal procedencia. En un terreno privado, lo cual estaba forrado con sarán, al interior se encontraron aproximadamente 20 personas, las mismas que al notar la presencia policial habían huido por las quebradas y por las montañas que circundan ese lugar. Al parecer estaban haciendo un transbordo, es decir, pasando los quintales de un vehículo a otro para continuar con el viaje hasta la frontera sur, específicamente hasta Portobelo, provincia del Oro, donde las rocas millonarias consiguen su verdadero valor. Se percataron de la presencia de 3 individuos que atacaron con armas blancas, con machetes, a nuestros funcionarios policiales, quienes lograron neutralizarlos, procediendo a la aprehensión. Los 3 sospechosos cuentan con prisión preventiva por el presunto delito de minería ilegal. En Quito informó Iván Casamen. Varios paquetes de droga fueron hallados flotando en la playa del Murciélago de Manta, en la provincia de Manabí. Tras esta alerta, un operativo de rastreo antinarcóticos se extendió hasta el puerto de la ciudad, donde se localizó parte de un alijo de cocaína en el mar. En total, 35 bloques tipo ladrillo fueron incautados y 5 personas detenidas. Empaquetadas al vacío con plástico transparente, así fue como aparecieron varios paquetes de droga flotando en el mar frente a la playa del Murciélago de Manta en la provincia de Manabí. Un compañero encontró todo por ahí afuera, pero lo subió a la lancha y se lo entregó a los policías y lo cargan ahí para mayor investigación. En total, 35 paquetes fueron incautados durante un operativo de rastreo que se extendió desde la playa hasta las instalaciones del puerto de Manta. Una parte se encontró por el lado del muelle internacional y otra parte se encontró aquí en la playa del Murciélago y 2 paquetes en una lancha que hace tareas de turismo. Durante el procedimiento policial, bañistas que se encontraban disfrutando del mar fueron sacados hacia la arena. Con la novedad que en la mañana estamos colaborando con la Policía Nacional, no dejando ingresar al mar ahorita a los bañistas, el trabajo que están realizando ellos. Por este hecho, una lancha dedicada a actividades turísticas fue retenida y 5 personas privadas de su libertad para investigaciones. Hicimos un recorrido en la lancha a fin de verificar porque hay información y se encontró algún tipo de bloques de una embarcación, entonces procedió a verificar. Hasta el cierre de esta edición continuaban las investigaciones para determinar si la droga estaba encaletada bajo el mar o dentro de una embarcación pesquera. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Una mujer de 30 años de edad recibió un disparo en el pómulo derecho por parte de su expareja. La agresión se produjo en presencia de sus 2 hijos menores.
El hecho fue reportado alrededor de las 19 horas de este domingo. Ocurrió en el bloque 4 de la Flor de Bastión. La víctima se encontraba en su domicilio jugando con sus dos pequeños hijos, la niña de 5 años y el niño de 1 año y 8 meses. De pronto llegó su ex conviviente exigiendo que le permita ingresar hasta la casa, pero ella presentía que venía con malas intenciones y por ello solo lo dejó que reciba al niño desde afuera. No, mi hermana venía a buscar al bebé, mi hermana salió a la puerta, abrió la puerta y salió a dárselo y de ahí ha actuado el pan. El ex conviviente de esta ciudadana, al parecer, por celos, qué sé yo, porque querer regresar ya que supuestamente estaba separada de esta ciudadana y ha procedido a dispararle con un arma de fuego. La dama se dejó caer, inmediatamente el sospechoso abandonó el sitio mientras que los moradores apenas atinaron a correr para tratar de rescatar a la mujer herida. Esta ciudadana ha sido trasladada por sus familiares hasta el hospital universitario. Dada la gravedad del asunto, ha sido finalmente trasladada hasta el hospital Guayaquil. Ella tiene una bala que ingresa alrededor de lo que es el pómulo del lado derecho y la bala está muy cerca de lo que es la hipofaringe, por detrás de la lengua más o menos. Y ahí forman pues un hematoma y una inflamación normal de lo que es el producto de la quemadura de la bala. Al interior del hospital Abel Gilbert aseguran que debieron someterla a un proceso riguroso para evitar que sus vías respiratorias se vean complicadas. Por lo que procedimos a intubarla. En este momento ella está intubada en una ventilación mecánica despierta, pero es para protección de la vía aérea y está siendo valorada en estos momentos por el Departamento de Otorrinolaringología y el Departamento de Cirugía Plástica. Con las versiones proporcionadas por parte de los testigos se logró identificar al agresor, quien hasta el momento se encuentra prófugo de la justicia. Sabemos que es el conviviente porque en ese momento tuvieron 2 personas que fueron testigos presenciales del hecho. Informó José Morales. Dolor y consternación en el velorio del niño de 7 años que murió a causa de una bala perdida en Durán. Sus familiares aún no pueden creer la tragedia por la que atraviesa. El padre del pequeño de 7 años cuenta un poco el momento del cual aún no se recupera. Mientras velan el cuerpecito de su hijo, recuerda sus últimos instantes. El bebé estaba estudiando en mi dormitorio, encima de nuestra cama, que la mamá le estaba enseñando unos deberes. Cuando escuché un disparo a distancia, cuando entra la bala a la pared, mi hijo cae totalmente, inmediatamente al piso. Don José Duarte hizo todo por trasladar a su pequeño a una casa asistencial, pero confirma que lamentablemente el niño murió en sus brazos en medio camino. Le impactó en el brazo, pasándole de un lado a otro, posteriormente al pecho, y le perforó el pulmón y el corazón. Pero igual, mi hijo se murió en mis brazos en mitad de camino. La misma consternación tienen sus otros familiares que al ver al niño que recuerdan como estudioso y responsable dentro de un féretro, la impotencia les invade y lo único que piden es justicia. Todavía no lo podemos creer que mi sobrino perdió la vida así, estando en su casa, haciendo sus tareas, y que ese lugar de donde vino la bala, que se ha clausurado, que se ha cerrado, que salga de aquí, porque aquí hay muchas vidas que están corriendo peligro. Ahorita fue la vida de mi sobrino, de aquí a mañana puede ser otra persona. De acuerdo a los testimonios de vecinos, la presencia de balas en el sector no es algo nuevo, por lo que temen que ni en sus casas ahora puedan estar seguros. Y con un poco de indignación, esto no es la primera vez, dicen que ha pasado en otras ocasiones, que ha habido balas perdidas y nadie ha denunciado. Y ya han habido casos que también han disparado a sí mismos, les han caído las balas en los platos, así. Ese 4 de abril, la vida de esta familia cambió para siempre ante un suceso que apagó la luz de un inocente que deja un gran vacío en sus corazones y solo por haber estado en su casa cumpliendo tareas. Informó Adriana Méndez. Cerca de 1000 transportistas y ciudadanía en general bloquearon la Panamericana Norte solicitando se cumpla con la resolución emitida desde el Ministerio de Obras Públicas de retirar los 2 fotosensores ubicados en el Cantón Huaca.
Por un lapso de 2 horas se mantuvo cerrada la Panamericana Norte a la altura del Cantón Huaca, en donde se colocaron los fotosensores el pasado mes de octubre. La medida fue tomada por los diferentes gremios del transporte y las fuerzas vivas del Carchi. Pese a existir una resolución emitida desde el viernes anterior, no se ha cumplido con retirar estos dispositivos por parte de Movi del Norte. No ha habido un estudio como tal en articulación con el gobierno central, que es el rector de la política pública en esta materia, y por ende la sociedad ha solicitado la remoción. Que se está exigiendo de cierto modo que se retiren los radares y estamos nosotros predispuestos a quedarnos las horas o los días que sean necesarios. Existe desde el día viernes una resolución desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la cual ya de alguna manera se hace el exhorto para que se retire este tipo de fotorradares. Varios de los perjudicados llegaron desde distintos sitios del país hasta el lugar para ser parte de la medida de presión y solicitar se les devuelva lo cancelado porque creen es injusto. Y yo iba a 50 en el carro y me sale a los 8 días que tengo que pagar una multa de $136 porque he pasado a 52 kilómetros por hora. Mi hijo gana 400, el salario básico, y le sale la multa 400. Las 9:55 a las 9:58, o sea, 3 minutos de diferencia. Tengo las 2 multas más, que me suman $906. No soy de Huaca, yo vengo de la ciudad de Ibarra, al igual que 12 personas que venimos en una buseta, porque estamos ya cansados de este atraco. En coordinación con las autoridades, los manifestantes taparon los dispositivos hasta que se los retire de manera definitiva. Desde el Ministerio de Obras Públicas se dio a conocer la resolución y estos fotosensores serán retirados del lugar. Móvil del Norte no ha actuado en función de la adhesión al plan de seguridad que nosotros venimos promoviendo. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Además, el paro de transportistas en Napo provocó cierres viales en Tena, Archidona y Arosemena Tola. Ellos se oponen a que se abran nuevas cooperativas de transporte urbano y de taxis. Desde la madrugada del lunes 8 de abril, los ingresos, las salidas y las calles céntricas de Tena, Archidona y Arosemena Tola fueron cerradas por los transportistas de Napo. Que aquí el problema que tiene es del señor alcalde. Si él nos diera la apertura, si él nos diera la claridad, no estaríamos en esto. Tras 5 horas de paralización total, un grupo de habitantes de Tena se mostraron molestos en contra de los manifestantes. Eso lo que ustedes hacen es solamente en base a su puesto. Eso no está bien. Maltratar al pueblo, solo porque a ustedes se supone. Los ciudadanos en cuestión de minutos se organizaron y salieron a las calles para exigir a los transportistas habiliten las vías. ¡Los estudiantes quieren estudiar! Ante la negativa por parte de los conductores paralizados, los ciudadanos intentaron desalojar las unidades parqueadas en las vías que obstaculizaban el paso. Opciones de otras maneras, pero no perjudicando al pueblo, porque todos vivimos del pueblo y somos pueblo. No es la forma, tienen muchas maneras de reclamar. Las actividades escolares fueron suspendidas en 3 de los 5 cantones de Napo. Hubo restricción en los servicios de atención en varias instituciones públicas, pero sobre todo las vías estuvieron cerradas por casi 12 horas. Ya de oficio, la Fiscalía está iniciando ya los trámites correspondientes y lo que compete a la policía pues tendrán que actuar. Esto no puede quedar así, no podemos anarquizar nosotros a nuestra provincia, a nuestra ciudad. Por su parte, el municipio de Tena dio a conocer que no existe resolución alguna para la creación de nuevas operadoras de transporte, es decir, la paralización no estaba justificada. Tras el comunicado, los transportistas decidieron deponer la medida de hecho. En Napo informó Juan Sarmiento. Una nueva pausa en la emisión estelar del Comercio. Continuamos en el Comercio TV. La Comisión Ocasional Multipartidista que investigará a la presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, designó como su presidenta a la asambleísta María Mercedes Cuesta. Esta comisión tiene 10 días para presentar su informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez la asambleísta María Mercedes Cuesta fue designada presidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista de Investigación que indagará a la presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, esta pidió varios documentos que permitirán avanzar en el trabajo de la comisión. Era pedir copias de las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado por la presidenta de la Asamblea Nacional en contra de la asambleísta Amapola Naranjo y el asambleísta Ronnie Aliaga por el presunto delito de violación a la intimidad.
Quisiera también el informe jurídico de la acción de protección iniciada por los señores González, Ogaz, en contra de los 137 asambleístas que conformamos la Asamblea Nacional. Además, se solicitó que a través de la Secretaría General se proporcione la copia certificada del acta de la sesión del CAL de fecha 25 de marzo de 2019. En el cual se establece que no se cumplió con requisitos de denuncia juramentada y en el cual se obtuvo la votación y se procedió con la reconsideración. También se pidió la resolución del CAL del 31 de marzo de 2019 y el pronunciamiento del Procurador General del Estado del 29 de marzo de 2019. El cronograma de trabajo de la comisión deberá ser aprobado en la siguiente sesión. Una vez que tengamos la información que se ha requerido, sería bueno aprobar un cronograma de trabajo de manera que podamos saber en qué manera se va a sustanciar cada una de las, digamos, de las comparecencias, tanto de la acusada como en este caso de la denunciante, a fin de que presenten ellos sus pruebas de cargo y de descargo. La comisión tiene 10 días para evaluar la información requerida antes de enviar el informe definitivo al Pleno de la Asamblea Nacional. El plazo para tal efecto vence el próximo día lunes. Informó Javier Rosero. La provincia de Tungurahua cuenta con una infinidad de actividades para turistas nacionales y extranjeros. Les invitamos a que nos acompañen a conocer un poco más de este maravilloso lugar de nuestro país. Tungurahua, un mágico lugar de la Sierra Ecuatoriana. Es una provincia de nuestro país que invita a disfrutar de una variedad de actividades turísticas, culturales y deportivas a los visitantes de todas partes del mundo. En sus 9 cantones se puede encontrar hermosos sitios rodeados de naturaleza, como las cascadas del río Machay. Una de las cascadas que tiene el caserío del Machay, que se llama Cascada del Rocío. Esta es una respuesta más a todo lo que desde Baños al Oriente le llamamos a Avenida de las Cascadas. Este sendero es el puro esfuerzo a través de migas comunitarias. En esta provincia de grandes emprendedores, los turistas podrán conocer más de su producción económica, como en el cantón Pelileo en la parroquia de Guabaló, donde podrán aprender de la fabricación de muebles que han llegado a tener una importante acogida en todo el país por su calidad. Y aquí es la fábrica del proceso determinado de muebles en blanco. Algún cliente tiene un diseño exclusivo, pues nosotros solamente con la foto le fabricamos. Y también nosotros sacamos nuestros propios diseños. Yo creo que nuestros muebles están conocidos ya en todo el país. Otro lugar de la provincia de Tungurahua que merece ser visitado es San Bartolomé de Pinjo. Aquí la fabricación de calzado se ha convertido en una tradición y la fuerza económica de sus habitantes. Nosotros elaboramos zapatos de trabajo, tipo botas. Es cuero elaborado aquí en la provincia misma. Es el diseño de la horma y los materiales que son 100% cuero natural. No duden en realizar un recorrido por toda la provincia de Tungurahua. Su cultura y amabilidad de su gente lo esperan. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Sin duda, paisajes hermosos de nuestro país. Con esto nos despedimos, amigos. Concluye el Comercio TV. Deseándoles un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Gracias por la compañía, el cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.